La ecuación de estado de un gas ideal relaciona las variables de estado que describen el sistema gaseoso. Así, a bajas presiones y temperaturas moderadas, los gases reales se acercan al estado ideal. Se cumple entonces que el producto de la presión por el volumen es igual al producto entre la cantidad de sustancia R y T. R es la constante del gas ideal y T la temperatura del sistema. Si consideramos constante la cantidad de sustancia, como R también es constante, este cociente es constante. La ecuación general queda entonces como sigue. Los subíndices 1 y 2 representan condiciones de estado diferentes para un mismo sistema gaseoso. Si mantenemos ahora el volumen constante, este puede simplificarse. La ecuación que describe el sistema es la siguiente. Observen aquí la temperatura y presión de este sistema y veamos qué sucede cuando se aumenta la temperatura. Las partículas comienzan a moverse con mayor velocidad, aumenta el número de choques contra las paredes del recipiente y la presión del sistema aumenta. Volviendo a la ecuación, se observa que un aumento de la temperatura va acompañado de un aumento de presión, de modo que el cociente entre ambas magnitudes se mantiene constante. Si mantenemos constante la temperatura, siendo n constante, la ecuación general ahora queda como sigue. Observen aquí la presión del sistema. Dejamos constante la temperatura y vemos que al disminuir el volumen del recipiente, el número de choques contra las paredes aumenta. Noten que la presión aumenta. Ahora, la presión aumenta cuando el volumen disminuye. Estas magnitudes guardan entre sí una relación inversamente proporcional. Si ahora dejamos la presión constante, es necesario enfriar el sistema. Las partículas deben moverse más lento, de modo de mantener el mismo número de choques que antes, pero ahora en un recipiente de volumen menor. Si la cantidad de sustancia y la presión son constantes, la ecuación general queda como sigue. Vemos que al disminuir el volumen disminuye la temperatura, de modo que el cociente entre estas magnitudes se mantiene constante. Ahora analicemos qué sucede si se duplica la cantidad de sustancia a temperatura constante. Vemos que al duplicar el número de partículas, la presión aumenta. Si ahora pido que la presión sea igual a la inicial, debo aumentar el volumen del recipiente para que el número de choques contra las paredes del mismo sea menor. A presión y temperatura constantes, el volumen depende de la cantidad de sustancia. Si ésta se duplica, el volumen debe duplicarse para que la presión se mantenga constante. Lo explicado hasta aquí nos ayuda a entender la ley de Avogadro. Esta dice que volúmenes iguales de gases distintos, medidos en iguales condiciones de temperatura y presión, contienen igual número de moléculas.